Eco 360. Estamos de vuelta en Eco 360. Recuerde que usted puede interactuar con nosotros a lo largo de este programa escribiendo al @EcoTVPanamá. En esta ocasión, como dije al principio del programa, nos acompaña la licenciada Taira Barzallo. ¿Cómo está, Taira? Muchas gracias. ¿Cómo estás, Ricardo? Un Bien, placer gracias. estar contigo esta noche y compartir el tema en la mesa de hoy. Tema que está presente en la opinión pública, el tema migratorio, pero obviamente hay un tema que te digo que es más, a veces, no pasional, esa no es la palabra correcta, emotivo, la gente opina a veces con muchos sentimientos, pero el tema de la política migratoria realmente es un tema técnico que hay que saber cuáles son las decisiones y cuáles son las políticas públicas en materia migratoria que debe tener un país como Panamá. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. En este top simplemente quería referirme, tal vez para ir entrando un poco en materia, a que la Asamblea Nacional está siguiendo con este rol por ahora que ha mostrado de que va a estar citando a ministros pues en cumplimiento de esta facultad constitucional que tienen de citar a ministros de Estado o a directores de entidades para que rindan cuentas sobre la gestión. En esta ocasión, hasta hace poco estaba el ministro de Seguridad, Aguilera, el ministro Aguilera, también el director de la policía, creo que estaba en fila, y el director del Servicio Nacional de Migración. Y parece que el tema de seguridad y migración empieza... Coinciden. O sea, interesante, ¿no? Porque cuando asumió el gobierno, corrupción, transparencia, control de precios, era como el tema. De repente, el debate ha quedado un poco a un lado y estamos hablando de crisol de raza, migración, seguridad. Así mismo es. Lo que pasa es que nos toca a todos. Todos los extranjeros son seres humanos que están en todas partes del mundo y se mueven libremente por todas partes. Obviamente, aquí en Panamá, por nuestra posición geográfica, somos un país de personas que no emigran, sino que somos un país receptor de migrantes. Somos atractivos para los extranjeros, a diferencia de otros países que sus ciudadanos tienen la necesidad de salir por seguridad, por problemas económicos, por una serie de situaciones y circunstancias. Los panameños poco emigramos, sin embargo, nos hemos convertido en un país receptor. Y tenemos que tener una política migratoria consona con nuestra realidad. Antes de entrar en ese detalle, usted ha tenido cierta experiencia en el sector público también. El tema de la comparecencia de funcionarios a la Asamblea creo que es positivo, ¿no? Definitivamente, porque... Es algo que en los últimos 5 años como que no vimos mucho y creo que es importante que no solo que pasen ministros y directores de entidades por allí, sino que los panameños nos acostumbremos a ver eso. En inglés se dice check of balance. Tienes la Asamblea, que es un órgano del Estado que tiene la obligación de cuestionar y de preguntar a cualquier funcionario que le expliquen cuál es la política migratoria, cuál es la política de seguridad de un Estado, hacia dónde vamos o cuál es la hoja de ruta que va a llevar esta administración y sus funcionarios al mando de X o Y institución. Entrando un poco en materia, hay muchos nexos entre migración y seguridad, ¿correcto? Muchísimo. Son dos entidades que tienen que ir de la mano. Muchísimo. ¿Cuán importante es esa integración? Hoy en día la criminalidad ha variado, ahora es diferente. El tema del robo de identidades, la falsificación de documentos, se ha sofisticado, los crímenes se han sofisticado y también ya no existen barreras como lo eran antes las fronteras. Las fronteras están mucho más abiertas, existen muchos más medios de comunicación y de transporte que hacen que las personas circulen de una manera más fácil y también, así mismo como circulan las personas buenas, también circulan las personas que vienen por razones negativas a diferentes países. En el caso de Panamá, los primeros controles migratorios que son en los puestos migratorios, que son los puertos, los muelles, los puertos de entrada en los aeropuertos y en las fronteras. Pero tenemos todas esas áreas grises de personas que son traficadas a través de barcos, a través de la frontera,
tenemos el tráfico de personas y la trata de personas, que son dos cosas distintas. Entonces tenemos que el crimen organizado participa también de una serie de actos ilícitos en los que se ayuda de personas. También tenemos el caso de los empresarios o las personas que contratan muchas veces a extranjeros que no tienen la documentación adecuada y les pagan por debajo del salario mínimo, no les pagan sus prestaciones y de alguna manera se promueve la informalidad también. Se promueve la informalidad. Yo quisiera preguntarle, ahora vamos a hablar específicamente de Crisol de Razas en un momento, pero tal vez antes de entrar en eso también, yo escuchaba que le preguntaban al ministro Aguilera, díganos del Crisol de Razas, precisamente, ¿cuántas personas que han entrado por Crisol de Razas han sido investigadas? O sea, la gente insiste como hacer un vínculo entre una mala política migratoria y la delincuencia. Y yo le quiero preguntar si hay un vínculo directo, tal vez no entrando en Crisol de Razas todavía, sino, o sea, si tú tienes una mala política migratoria, eso puede tener una incidencia definitivamente en el crimen, porque tú tienes, que creo que ese es uno de los problemas de Crisol de Razas. Mira, yo estoy diciendo que no vamos a entrar a Crisol de Razas y me estoy metiendo. O sea, el problema es el control, porque realmente no tenemos control de... ¿Cuáles son los antecedentes de Panamá? Teníamos una normativa de 1960. Nos habíamos quedado atrás. Nos habíamos quedado atrás. Hablaba incluso de que los inmigrantes irregulares, que no hablaba de inmigrantes irregulares, hablaba de los ilegales, que ninguna persona es ilegal, porque somos todos seres humanos. Y podían ir presos si se les deportaba y regresaban al país. O sea, una serie de normas inconstitucionales y que violaban totalmente los derechos humanos. Esa normativa cambió. Cuando se hizo la modificación de la ley, se aprobó el decreto ley... ¿Esto fue en qué año? 2012, disculpa. 2012. Y estuvimos con la misma legislación desde el 60. Desde el 60 hasta el 2012, y eso fue una guerra. Eso fue una situación en donde había muchas personas que no querían que el sistema cambiara y... obviamente la política migratoria del entonces presidente Martín Torrijos fue endurecer o de alguna manera establecer los requisitos claros y eliminar la discrecionalidad por parte de los funcionarios que estaban al frente del Servicio Nacional de Migración. Se le cambió el nombre, se le estableció el nombre de Servicio Nacional de Migración en vez de Dirección Nacional de Migración y se le dio de alguna forma algo de autonomía. Ese cambio, ¿qué importancia tiene en el tema del día de hoy? Que por primera vez, desde 1960, se determinó que Panamá necesitaba una política migratoria. Lo que estábamos viviendo en el 2012 era que se había aprobado lo que era el ensanche del Canal de Panamá. Estaban proyectando una serie de obras, mega obras en el país, que iban a requerir de mano de obra extranjera. Claro. Y definitivamente... Como en efecto se ha dado. Como en efecto se ha dado, pero se necesitaba que ese boom que tenía Panamá en proyectos, megaproyectos, fuera acompañado de una política migratoria que manejara un control de esa población extranjera que encontraba en Panamá un lugar atractivo para venir. Yo creo que Panamá... y con esto quiero cerrar este bloque, o sea, es contradictorio que un país de tránsito, o sea, un país por el que pasa tanta gente, al que viene tanta gente, no tenga una política migratoria definida. Creo que es importantísimo, sobre todo con lo que está pasando ahora, que entendamos que está bien, país de tránsito, país que genera oportunidades para panameños y extranjeros, eso está bien, el crecimiento está bien, pero no podemos simplemente abrir la puerta y ya. Tiene que haber una política migratoria consona con la realidad y el desarrollo económico del país. Nos vamos a ir a un cambio. Al volver en Eco 360 vamos a seguir conversando con la licenciada Taira Barzallo. Crisol de problemas, así le hemos puesto al tema, control migratorio y reformas necesarias. Ya regresamos. Eco 360.